Secretaría de Educación Pública. Antonio Argüelles es un destacado empresario, servidor público, escritor, nadador de aguas abiertas y triatleta. Este talento mexicano ha dedicado su vida al deporte y al fomento de la activación física. Como servidor público, trabajó en temas educativos, comerciales y de informática. Las brazadas de este campeón se han enfrentado a la Triple Corona, título internacional que integra 3 pruebas: el Canal de la Mancha, la isla de Manhattan y el Canal de Santa Catalina. Acompáñenme a conocer de cerca a un nadador excepcional. Antonio Argüelles Díaz González nació en la Ciudad de México el 15 de abril de 1959. Su interés en los deportes empezó a temprana edad. A los 8 años ya se encontraba nadando y a los 14 vendía trajes de baño, gogles y gorras. Entre sus logros se encuentra la Triple Corona, importante desafío en aguas abiertas. Es el tercer atleta que lo logra en una sola temporada y el primero en hacerlo 2 veces. Fundó la Federación Mexicana de Triatlón y obtuvo el Premio Nacional de Deportes en el 2009. Desde 2014 pertenece a la International Marathon Swimming Hall of Fame. También incursionó en el servicio público. En 1989 asumió el cargo de oficial mayor en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y posteriormente ocupó el mismo cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1994 a 2000 fue director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. En el ámbito académico, Argüelles ha sido profesor invitado en el Colegio de México y en la Universidad Anáhuac. Es autor de varios libros sobre administración pública y educación tecnológica. En el tema deportivo escribió junto a Nora Toledano A Cada Brazada, El Azul Interminable, donde relatan su experiencia al cruzar el Canal de la Mancha. Recientemente fundó Haz Deporte, compañía que organiza eventos deportivos para patrocinar atletas de alto rendimiento. Actualmente es director general de la Nueva Escuela Tecnológica, proyecto que ofrece educación de alta calidad. Es socio de Proyecto Educativo, organización de investigación aplicada y brinda asesoría en materia educativa. Cuando doy pláticas motivacionales, digo que todos tenemos un momento que define lo que queremos hacer en la vida. Y el mío fue cuando primero fue ver nadar a Memo Echeverría. Su pasión por la natación inició en Cuernavaca, Morelos, en la alberca de su abuelo, pero fue en 1968 cuando su motivación se despertó al ver a Felipe Atíbio Muñoz ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y su inspiración llegó junto con el récord mundial de Guillermo Echeverría en los 1500 metros. Su historia entre el agua inició a los 8 años, pero a los 14 ya era todo un empresario. A esa edad fundó Sport Edition, una empresa dedicada a vender artículos para natación. Fue más adelante cuando creó el triatlón Mad Sports, actualmente llamado Haz Deporte. Yo nací en la Ciudad de México, mi madre es de Morelos, entonces siempre digo que yo, como decía Porfirio Muñoz Ledo, puedo decir que tengo una herencia en Morelos para cuestiones políticas, pero nací aquí, viví en un barrio muy bonito en Coyoacán, cuando Coyoacán era todavía un lugar donde podíamos salir a jugar cascaritas en la calle, ahí cerca del centro, y teníamos el Fragata y el gimnasio ahí y las canchas de básquet enfrente del mercado, que todavía sigue, si alguien va a Coyoacán lo pueden ver. Y fui al colegio alemán durante mi primaria y secundaria, y después, después de la Olimpiada del 76, a la que fui, pero no como miembro del equipo, Nelson Vargas me invitó a que había quedado yo muy cerca de la marca tope, como 10 segundos en los 1500 metros. Después de ese evento, regresé a México y me fui a vivir a Estados Unidos. Conocí a una persona que se convirtió en mi padre adoptivo, Billy, que él era el presidente internacional de Speedo, y me invitó a que me fuera a vivir a su casa y me fui a vivir a Los Altos, California, que es en el área de la Bahía, a unos 45 minutos de San Francisco. Ahí terminé la preparatoria, el high school,
Y pues hice solicitudes a varias universidades y me aceptaron en Stanford. Fui a Stanford, empecé a nadar el primer año y ahí descubrí pues que no estaba hecho para lo que era mi sueño, que era ir a unos Juegos Olímpicos. Yo siempre les digo que ir a unos Juegos Olímpicos, uno tiene que nacer con los genes necesarios, no solamente que le pongas esfuerzo y ganas. Yo por eso me fui a Estados Unidos, yo llegué a nadar 20 kilómetros diarios, 7 días a la semana. En ese tiempo se entrenaba de esa manera, 6 horas en el agua, más lo que tenías que hacer de pesas, más lo que tenías que hacer de estiramientos, y en un entrenamiento que nunca se me va a olvidar. Cuando nadas, igual que cuando estás en la bicicleta, hay el que va adelante va abriendo o el aire o el agua. Y entonces yo era lo suficientemente bueno para nadar con las mujeres que eran campeonas mundiales, pero no era suficientemente bueno para ganarle a los hombres, ¿no? Entonces yo era como el burro que tenía que jalar a las mujeres. Y en mi carril había dos mujeres que tenían récords mundiales, Valerie Lee, Jo Harshbarger, y una mujer que había estado en el relevo, que había ganado la única medalla de oro en el 76. Y íbamos a hacer una serie de 10 veces 800 metros. Y es un día que yo no me sentía bien, y entonces cuando vas nadando y te pican a los pies, una cosa que a mí en lo personal me molesta más que vayan picando, ¿no? Entonces me iban pique y pique para que vayas más rápido, ¿no? Claro. Y entonces yo, pues ¿por qué no se ponen ustedes enfrente y dejen de estar dando lata, ¿no? Pero entonces, bueno, fue todo un pleito. Y como al quinto 800 me salí y le dije a mi entrenador que aquí terminaba yo mi vida como nadador. Y me salí del entrenamiento y empezó otra vida en términos de deportes para mí. Me di cuenta que podía correr, que nunca había corrido, y entonces empecé a correr, y en ese tiempo correr maratones era algo que no muchas personas hacían. Y llegué a correr en Nueva York en 2 horas 55 minutos, que es un tiempo más o menos bueno. Y he corrido 10 maratones en mi vida, y después empecé a hacer triatlón, empezaba el triatlón en el mundo, y cuando yo trabajaba para Speedo, y me pidieron que si les ayudaba yo a desarrollarlo en México, y desarrollé el triatlón en México. Soy presidente honorario de la Federación Mexicana de Triatlón, y yo empecé lo que hoy se conoce as Deporte. Yo era uno de los 4 socios de as Deporte. Y después quise ir al Everest. Me estuve entrenando con un gran amigo, Hugo Rodríguez, que es la única persona que ha cruzado el Canal de la Mancha y que ha subido a la cima del Everest. Gran tipo, Hugo. Y recientemente, hace que serán unos 3, 4 años, lo volví a intentar con Mauricio López y Badía Bonilla. Y ya me di cuenta que estaba yo muy viejo para cumplir otro de mis sueños deportivos, que era ir al Everest. Y en el camino regresé a la natación de aguas abiertas, que es lo que ahora hago como mi hobby. ¿Qué te inspiró para que tú intentaras ser nadador y intentar llegar a unos Juegos Olímpicos? Cuando doy pláticas motivacionales, digo que todos tenemos un momento que define lo que queremos hacer en la vida. Y el mío fue cuando vi ver nadar a Memo Echeverría. Y yo vi ganar al Tibio la medalla de oro. Y ese día dije, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos y quiero ganar una medalla de oro. Y entonces, de los 9 años hasta los 20, mi vida era nadar. Circunstancialmente, pues me iba bien en la escuela. Tengo que decir que no siempre muy bien portado, pero sacaba relativamente buenas calificaciones. Y también empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar a los 14 años, fundé mi primera empresa. Pero para alguien que quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, el camino es muy complicado. Hemos avanzado muchísimo. Me ha tocado ser parte de los cambios o apoyar algunos de los cambios para que sea diferente, pero seguimos siendo un país que yo no entiendo por qué los mexicanos pensamos que porque tenemos la economía que tenemos o somos el número de habitantes, tenemos que tener medallas de oro si no hacemos absolutamente nada
como sociedad para que eso suceda, ¿no? Entonces yo me fui en el 76 y afortunadamente mi papá americano, Bill, me insistió mucho a que hiciera mi solicitud en Stanford. Él era egresado de la Universidad de Stanford y pues me aceptaron. Junto con Nora Toledano, Argüelles es autor del libro A cada brazada, El azul interminable, donde relatan su experiencia en uno de los retos más difíciles, cruzar el Canal de la Mancha. Debido a su éxito, en el 2015 se publicó en inglés. Gracias a su determinación y disciplina, el 14 de enero del presente año, Antonio Argüelles se convirtió en el primer mexicano y cuarto hombre en el mundo que consiguió cruzar el Canal de Catalina en época invernal. A sus 57 años, realizó un trayecto de 34 kilómetros en 14 horas y 27 minutos. Este logro se suma a los retos que se ha planteado a lo largo de su camino. Y ahora dedico algunas horas de mi semana al tema, es la activación física. O sea, México es un país de sedentarios. México, y no voy a entrar en el tema de los problemas de obesidad, pero déjame darte un número para que las personas que nos ven y nos escuchan entiendan. Para darle mantenimiento a las personas enfermas o enfermedades causadas por la obesidad, gastamos al año cerca de 95,000 millones de pesos. Casi el doble de lo que vamos a invertir 3 años en la educación, lo gastamos en un año. Entonces, si México no cambia como país y empezamos a movernos, este país no tiene viabilidad. La activación física es el paso intermedio entre el sedentarismo y el deporte organizado. Y para activarnos físicamente, no necesitamos ir a un gimnasio. Lo que yo promuevo es que los mexicanos tenemos que ver que nuestro gimnasio es la ciudad. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si tú vas y eres una persona que tu transporte es en transporte público, no te bajes en la estación que está más cerca de tu destino. Bájate 1 o 2 estaciones y camina a ese lugar. Deberíamos de usar las escaleras en todos los edificios. ¿Qué son los límites? Que nos movamos 60 minutos diarios. Además de la natación, participó también en varias competencias Ironman. Esta prueba consiste en realizar en un mismo día 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón de 42.195 metros. Cuando empezó el triatlón, pues yo era bueno, ¿no? En mi categoría, pues yo era bastante bueno, pues llegué a ganar algunos primeros lugares, en competencias, etcétera, segundos, terceros, pero empezaba la parte profesional. Pero cuando hicimos la federación, fue algo que dijimos, tenemos que ser un ejemplo como federación, donde nuestros ingresos no dependan de los subsidios públicos. Eso fue bien importante y ha sido uno de los éxitos del triatlón, que nosotros nunca estuvimos a expensas de cuánto dinero nos iba a dar el gobierno. Y entonces empezaron los triatletas profesionales, los 3 más importantes en esa época, Ricardo González, que llegó a ser 5º lugar mundial, Probert, también un excelente triatleta, e Ibar Cisnieja. Ibar todavía en su etapa final como atleta fue triatleta. Y yo pues, entrenaba con ellos, daba, corría, pero me tenía que ir con Serra Hacienda, ¿no? En ese tiempo él era subsecretario de Ingresos en Hacienda. Hice mucho tiempo triatlón y cuando iba a cumplir 40 años, quise ir al Everest. Fue cuando empecé a entrenar con Hugo y tuve una revolución en mi casa. Mi hija, mi hijo y mi esposa llorando, los 3 me dijeron que por qué quería yo matarme, ya sabes, ¿no? Esas cosas que pueden suceder. Y dije, bueno, pues ya también no voy a ir al Everest. Y le pedí a Nora Toledano que me empezara a entrenar. Y dije, si no voy a ir al Everest, pues voy a hacer el Everest de la natación. Y después de casi 20 años, empecé a nadar nuevamente. Y me entrené, hice primero Catalina, luego Manhattan y el Canal de la Mancha. Y en ese tiempo no existía la triple corona. Y es muy interesante lo que está pasando con aguas abiertas, yo te lo comento. Y yo no me di cuenta de que hubiera podido haber sido la primera persona en el mundo en hacer la triple corona en un año, porque yo hice Catalina y Manhattan, Catalina y el Canal de la Mancha en un año, y no quise hacer Manhattan otra vez ese año,
porque era muy fácil, se me hacía muy fácil, ¿no? Entonces me inventé otros nados y qué hacer esos dos. Estoy hablando de 1999 y yo fui la 7ª persona en el mundo en lograr la triple corona, y mi primer mexicano. Y después dejé la natación y regresé a hacer Ironmans. Hice 4 Ironmans. Y cuando iba a cumplir 50 años, yo lo que quería hacer mi propia fiesta, y que mi fiesta iba a ser convertirme en la primera persona en el mundo en nadar la triple corona en una temporada. No lo logré. Hubo 2 personas que lo hicieron antes que yo, pero sí me convertí en la primera persona en el mundo en hacer la triple corona 2 veces y el tercero en hacerlo en una temporada. Y eso fue cuando cumplí 50 años. Después intenté otra vez ir al Everest. Y hace algunos años, yo creo que hace como 3 años, hay una muy buena amiga que se llama Patty Coleman, nadadora olímpica, entrenadora ahora, y saliendo de un entrenamiento fue y me dijo, oye, pues que ya tu vida como deportista ya acabó, ¿verdad? Que ya estás muy viejo, y que pues va a haber otros que van a hacer los 7 mares, ¿no? Y le dije, ¿quiénes son esos otros? Y ya me dio los nombres de los otros. Y le dije, pues vamos a ver, ¿no? Porque yo tengo otro comentario que es, hay una gran diferencia entre voy a hacer y ya lo hice, ¿no? Claro. Todos tenemos sueños que decimos que vamos a cumplir y pocos lo cumplen. Y pues, me puse a entrenar otra vez y me fui a Gibraltar. Eso fue hace 2 años. Y luego me fui a Tsugaru y logré cruzar Tsugaru. Fui el primer mexicano que cruza el estrecho de Tsugaru, que une a las 2 islas más grandes en Japón. Muy complicado porque el mar viene del mar de Japón y choca con el mar del Pacífico. Y entonces aquí hay unas corrientes al final y unos remolinos horribles. Durante 2 horas no avancé un solo metro. Y el año pasado hice Molokai. Molokai es el cruce de la isla de Molokai a la isla de Oahu en Hawái. Un nado muy complicado porque es un mar muy pesado, muchas olas. Me tardé 23 horas con 18 minutos. O sea, fue un día largo. Y este año espero poder hacer el estrecho de Cook, que sería mi 6º mar, y si lo logro, también ser el primer mexicano, al igual que en Tsugaru y que en Molokai. Y en el verano, el Canal del Norte. Me convertí en la 4ª persona en el mundo en nadar en invierno en Catalina, la isla de Catalina. El mejor ejemplo es que para hacer la triple corona tienes que nadar Catalina. Y lo nadas en el verano cuando está entre 18 y 21 grados. Yo nadé Catalina por 4ª ocasión, me tardé 14 horas con 27 minutos y el agua estaba a 14 grados y las olas a 2.5 metros. O sea, si vas a nadar los 7 mares... Y eso está fácil. No, o sea, fue bueno, más sencillo que nadar casi 24 horas en Molokai. Pero los 2 que tengo enfrente, Cook y el Canal del Norte, son muy complicados. Su destacada trayectoria es el resultado de su disciplina. En temporada de entrenamiento, nada en promedio 35 kilómetros a la semana. De manera escrupulosa, su entrenamiento se compone de 4 elementos: el ejercicio aeróbico, la fuerza muscular, la técnica y el rendimiento mental. Es un hombre innovador cuya visión en temas empresariales, deportivos y de responsabilidad social lo han llevado a traspasar fronteras. El nadador mexicano ha logrado 5 de 7 cruces en el reto de los 7 mares. Los próximos retos para este nadador mexicano son el Canal Norte más frío entre Irlanda del Norte y Escocia y el Estrecho de Cook. Los nadadores de aguas abiertas decimos que están los que nadan con neopreno y los que tenemos biopreno, ¿no? Entonces, este es mi biopreno. Y tienes tus goggles, tu gorra, ¿no? O sea, y un speedo. O sea, no puedes ponerte nada más. Usualmente llevas un barco y en algunos lugares llevas un kayak. Catalina es un lugar de kayak. Molokai es un lugar de kayak. El estrecho de Cook va a ser no con un kayak, con una lancha más chiquita junto con una lancha grande. En la lancha grande usualmente va mi entrenadora, Nora Toledano, mi doctora, Ariadna del Villar,
En estos 7 mares va mi sobrino, que se llama Pablo Argüelles y que es el responsable de los videos y las fotografías. Y en el kayak usualmente va alguien que conoce muy bien la zona. Los de Molokai fueron 2 kayakistas que conocen ese mar, porque no es lo mismo ser kayakista en Hawái que ser en San Francisco, que ser en Catalina, ¿no? O sea, tienes que conocer muy bien los mares, conocer a la tripulación del barco. Y lo que hacemos es que cada 30 minutos me paro yo entre 20 y 25 segundos y me dan una combinación de proteínas con carbohidratos en 375 mililitros de agua. Y la regla es que tú no puedes tocar a las embarcaciones o a otro ser humano. Si eso sucede, te descalifican. Entonces son muchas horas en las que si no tienes la concentración mental, y ahora en esta etapa he aprendido otra cosa que ha sido muy interesante. Para entrenarme, el cuarto entrenamiento es que tienes que nadar en agua fría. Y aquí en México, pues, las aguas frías están complicadas de encontrarlas, ¿no? Yo veo a personas que están en las estacas con neopreno y las estacas están a 19, 20 grados, lo más bajo que lo he visto es a 19 bueno, pero no es frío, ¿no? Bueno, en términos de lo que yo necesito entrenarme. Entonces este año me puse como objetivo, sabiendo que tenía que ir a Cook y al Canal del Norte, ir a entrenar a San Francisco. Es una excelente excusa para ver a mi hijo, porque mi hijo está estudiando en Stanford, haciendo su doctorado en ciencia política, y fui a principios de enero pensando en Catalina y que baje el agua a 10 grados. Y ahí aprendí algo muy interesante, y que ese es un miedo que existe ahora de quienes organizan eventos de aguas abiertas, que tú puedes tener la fuerza mental, pero si tu cuerpo no está preparado, puedes caer en hipotermia. Y en mi primer nado logré quitar el dolor del frío. Es un dolor muy intenso y nunca se te quita. Entonces tienes un momento en que dices, me salgo porque ya no aguanto, o sigo y me olvido. Y esa transición es muy importante. Y es donde muchas personas se quedan, ¿no? Porque te puede pasar en otros dolores que puedas tener. Pero eso no hace que tu cuerpo se empiece a calentar. Y entonces tu cuerpo dice, tú puedes estar pensando que ya no te duele, pero no está llegando sangre a los lugares que se requieren. Y los primeros lugares donde empiezas a sentirte son los dedos. Entonces a mí me pasó y me salí y tenía la mano así, no podía moverla. Y me salí y empecé a temblar, porque es una forma como el cuerpo empieza a reaccionar. Y eso sucede porque logras controlar tu mente, pero tu cuerpo te está diciendo a gritos, me estás llevando a lugares donde no se puede, ¿no? Entonces, mi cuarta forma de entrenarme es nadando en aguas muy frías. Y esa ha sido, digamos, que mi obsesión en este último paso de los 7 mares es, si ya nadé casi 24 horas, no tengo problema, sigo nadando, todo lo que tú quieras, pero el tema es el agua fría. Y tú haces un comentario sobre los tiburones. Y ese siempre es un buen comentario. Hay personas que les aterran los tiburones y hay personas que no. Para que tengas una idea de la parte mental. La primera vez que se nadó Catalina fue en 1927, el 15 de enero. La primera vez que se nadó el Canal de la Mancha fue en 1885. Más o menos son unos 20 años de diferencia, ¿no? 20, 25 años. Catalina, antes de que empezara el boom de la Triple Corona, lo habíamos cruzado 132 personas. Y el Canal de la Mancha lo habían cruzado como 1,100 personas. O sea, no hay relación. Y uno de los temas es que Catalina empiezas a las 12 de la noche de la isla de Catalina, en un mar que sabes que hay tiburones. Y hay delfines, ya hay ballenas. Y en esta ocasión llegamos y un delfín me recibió. Y yo no soy un hombre creyente, pero para mí, como que sucede en el mar, siempre para mí es muy significativo. Y entonces cuando vi que el delfín llegó, pues dije, me va a costar, pero va a ser un buen día. Y hubo una ballena que nos saltó, y saltó así como en las películas, muy impresionante.
Pero no, el tema de los tiburones no son el problema. Los tiburones, es muy difícil que te ataque un tiburón. La primera vez que crucé Catalina me pasó 1,25 metros, regresó y se fue, no hubo ningún problema. Por eso te van vigilando y van viendo la reacción de los, si se acerca un tiburón, cuál es la reacción de los tiburones. No, lo que es muy complicado son las aguas malas. Las aguas malas, si tú me preguntas a mí cuál es el enemigo, después de las olas y del viento y del frío, es si hay aguas malas. En Molokai yo sufrí aguas malas y sufrí mucho porque te pican, te duele muchísimo, no se te quita el dolor, entonces es otro dolor adicional. Pues tienen la mala suerte, como tuve yo, que te piquen en la nariz. Haz de cuenta que es un descontón, o sea, que tú vas caminando en la calle y de repente llega alguien y si de la nada te da un descontón, así en la nariz. No, yo lloraba, y no puede hacer nada. Porque si te das así, pues, es peor, ¿no? Entonces, no, los tiburones, digo, a quien nos está viendo, que nos está escuchando, el miedo que le tienen que tener al mar es no tenerle miedo. Y te voy a decir por qué. Porque el mar, como todo espacio donde convives con la naturaleza, nunca sabes qué va a pasar. Debido a su preocupación por la salud de los mexicanos, actualmente se encuentra comprometido con la difusión de hacer ejercicio y la importancia de tener actividad física. Yo nunca he sido, soy o seré una persona delgada. Y mi abuelo, mi tía, mi padre, todos son diabéticos. Y de la parte de mi madre, mi abuelo fue diabético. Entonces las posibilidades de que yo tenga diabetes son altísimas. En ambas familias existe la hipertensión. En México, 1 de cada 3 mexicanos somos hipertensos. Y una parte muy importante, tenemos 12 millones de personas con diabetes. Y a mí lo que me dio el deporte, a lo que me ha dado la activarme físicamente, llevar el deporte a lo que para mí es normal, es también esta cuestión de la salud. Para mí siempre ha estado en mi mente que si yo no hago ejercicio, yo voy a tener problemas de salud muy serios. Entonces, para mí un motivador muy importante es el sentirme bien. Pero no más sentirme, sino saber que no voy a acabar como mi tía, que le tuvieron que amputar la pierna y se murió. Que no voy a acabar como mi abuelo, que le dio un día un ataque se le subió la glucosa. Y que yo espero poder, algún día voy a morir, pero que la calidad de mi vida sea una calidad de vida muy alta. Para mí lo que algo me gustaría transmitir es, olvídense nadar 24 horas, olvídense ir a Juegos Olímpicos, simplemente muévanse. Esa es la mejor medicina. O sea, que las personas lo entiendan, de que es una forma en que están cuidándose físicamente, independientemente de todos los demás beneficios que pueda traer. ¿Qué tendríamos que hacer para el deporte? ¿Qué tendríamos que hacer para la activación física? Y yo creo que, al igual que en otras áreas en México, tenemos que tener 2 cambios fundamentales. El primero es que le demos valor al deporte y a la activación física. Y en México no se lo damos. ¿Sí? Nosotros no le decimos a nuestros hijos que el deporte, la activación física tiene un valor. Y a mí me invitaron ahora Elisa Bonilla y el secretario Nuño a que participaran en el diseño del nuevo modelo educativo, en el tema de la materia que estamos moviendo de educación física, ¿no? Y que ahora habría que ver cómo la integrábamos. Y mucho del trabajo que estamos planteando es que la activación, no le puedes pedir a la escuela que meta una clase más de activación física, porque te van a decir que hay que meterla de matemáticas, hay que meterla de comunicación, de lectoescritura, pero sí tendríamos que usar los espacios que tenemos para activarnos físicamente. Si tú como padre le dices a tu hijo, oye, está bien, tú quieres hacer otras actividades, no voy a describir las otras, pero tienes que salir a jugar, tienes que moverte, tienes que activarte, empezaremos a cambiar, ¿no? 2, si como sociedad le diéramos valor al deporte,
ya organizado, también sea diferente. Aun cuando Antonio Argüelles se ha enfrentado a obstáculos, el nadador de aguas abiertas ha superado las adversidades del agua y de la vida. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Secretaría de Educación Pública.